Bueno, vamos a comenzar a dibujar, a hacer el dibujo de encaje. Lo recomendable, como sabéis, tenéis todos, además, sé que tenéis muchos lápices y tenéis cosas. Lo recomendable en principio es solo tener, digamos, como tres lápices. Sabéis que están numerados por B, HB, que es el medio, y los H. Vale, yo me he cogido uno de cada. Me he cogido un 4B, que es un bastante blando, un HB, que es intermedio, y un 2H, que es bastante duro. No interesa trabajar con este que aunque marca muy poco, araña demasiado, entonces podría dejar marcas sobre el papel. Y el 4B, bueno, la gama de los B, es demasiado blando y puede arrastrar y quedaros, digamos, como un dibujo muy sutil. Lo recomendable es el HB. El HB, que no es ni una cosa ni otra, es el intermedio y os va a proporcionar la ductilidad de una línea más abierta, no muy incisiva sobre el papel, y os va a permitir borrar fácilmente, sin arañarlo demasiado. El soporte sobre el que voy a trabajar es una Moleskine, una libreta que tengo pues eso, para dibujar y para trabajar, y estoy aprovechando pues para darle uso, que hacía tiempo que no la sacaba yo a pasear, y estos días pues así vuelco todo mi trabajo sobre pues eso, una libretita íntima para mí, que no tenga que enseñar porque sí, solo esto lo hago para vosotros. El grano es un poquito grueso, pero bueno, lo vais a entender igualmente bien el trazo. Dicho eso, voy a centrarme en la cara. Es verdad que tiene unos elementos que me interesan muchísimo, que son lo de la cepa, la hoja de... Sí, ya lo diré. La pámpana, perdón, que tiene sobre la cara, la cabeza, pero como tiene matices muy grises y a mí lo que me interesa más la cara, y quiero que vosotros entendáis el detalle sobre un rostro, voy a centrarme en esto, porque si no al final sacrificaría demasiado el espacio para introducir esto y se quedaría una carita pequeña. Entonces voy a hacer como un poquito la cara un poquito más grande. Fijaros que al principio lo que voy a hacer es como una pequeña cata de por dónde quiero que vaya la cara. Vosotros sabéis perfectamente que no es así como yo os pido que empecéis. Os pido que empecéis, digamos, por el centro de los ojos, pero a mí me interesa hacerlo así por el hecho de poder ubicarlo bien sobre el papel. Y porque sabéis que yo tampoco mido, o sea que eso es un capítulo aparte en el que no voy a entrar aún. De todas las formas, todo lo que voy a hacer ahora está, digamos, un poquito sujeto a corrección. Yo, fijaros, ya tengo, digamos, la cara como planteada y ahora veo como los espacios. Esto también puede ser interesaros como ejercicio. Eh, Sabéis cuando dibujamos manos y tal, que os explico, digamos, el tema de los positivos, negativos. Fijaros que, por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo las estructuras de luz y de sombra para ir ubicando, digamos, estas cuestiones. ¿Lo veis? Yo, por ejemplo, desde el principio no entro en cuestiones de detalle, pues, por ejemplo, sí que veo ese agujerito aquí, la comisura de los labios que le produce ese volumen, pero fijaros que uno, por ejemplo, lo que sería la boca, con la sombra y la dirijo a la barbilla. ¿Lo veis? Luego, ahora lo estoy haciendo muy a lo vasto, también para que mmm, podáis entenderlo un poquito más fácil. Yo lo haría un poquito más anárquico, pero así vais viendo un poco la estructura y vais entendiendo a veces por qué os digo que dibujéis las luces y las sombras, porque fijaros que dibujando las luces y las sombras, o los bloques de sombra, mejor dicho, podéis entender mejor el espacio. Más que solo ir a dibujar los ojos. Fijaros que yo aún no he planteado la estructura de sombra de la nariz, o he planteado un poquito la estructura de los ojos, o he planteado la intervención de la nariz con la sombra de la boca, pero aún no he planteado nada. Hay seguro cosas que ya desde el principio no están bien, y me estoy dando cuenta, y eso me lo va a enseñar los volúmenes, como siempre hablamos. De todas formas, estoy simplemente planteando. Iremos corrigiendo y viendo para qué sirve el dibujar así. ¿Ves? Veo aquí ese bloque de sombra, pues dibujo ese bloque de sombra. Fijaros, veo aquí la forma que hace de la nariz, pues la dibujo. Veo el tabique
por la parte iluminada veo ahí una línea, pues la marco. Veo la sombra, esta de aquí. Fijaros, un fallo que ya estoy viendo. Esta distancia de aquí a aquí es muy poca. Quiere decir que la boca va a ir mucho más hacia abajo. ¿Lo veis? Porque me tiene que entrar este triangulito de aquí. Ahora sí entra. Por lo tanto, quiere decir que eso está bien. Quizás al modificar eso, esto tenga que bajar ligeramente un poco. Luego, si miro la vertical, veo que esto caería más o menos, sí, ¿dónde está ubicado? Más o menos por aquí. No tenéis tampoco miedo en trazar líneas si lo necesitáis, líneas verticales, líneas horizontales, porque sabéis que ayudan muchísimo a la hora de encajar. Luego otra cosa, la imagen, si lo veis, luego lo mismo entramos en detalle, pero aquí no se percibe nada. Entonces, si no hay nada, no se dibuja nada. ¿Por qué? Porque nos lo estaríamos inventando, y si nos lo estamos inventando, va a hacer que el cuadro no se parezca. Entonces yo, fijaros que veo que la figura, la sombra, se pierde ahí. La sombra que hay de la boca. Pues entonces paro ahí. ¿Lo veis? De todas formas, el dibujo de línea, cuando dibujamos así solo con línea, no tiene por qué ser 100% acertado. Hombre, debería ser lo más acertado posible para luego no tener problemas de dibujo, para no tener que estar corrigiendo constantemente, tal, lo más acertado posible. Pero si hay algo que no funciona desde el principio, no pasa nada, porque luego lo vamos a ir corrigiendo con la mancha. La mancha hace que podamos contemplar y completar mucho más fielmente el parecido de esto con eso, ¿vale? Es importante que lo tengáis en cuenta, por lo que a veces nosotros creemos que el parecido es exacto con la sombra, dibujado así, y luego cuando lo pasamos, le metemos la línea, nos damos cuenta de que hemos fallado en muchas cosas. Bueno, no sucede nada, luego lo vamos corrigiendo. También es verdad que si vais viendo luego cuestiones que se pueden ir limpiando o tal, ahora como lo veréis, lo vamos a ir haciendo, ¿vale? También me está resultando un poco difícil porque no puedo mover, y no quiero mover la tablet, ni quiero meterme sobre la cámara para entrar en algunos detalles, y lo estoy haciendo un poco más a la virulé, porque tengo que dibujarlo como si estuviera desde fuera. Pero fijaros, mirad, para que entendáis bien el concepto que os decía, fijaros como yo junto la línea de la sombra de la nariz, ¿lo veis? Esa estructura que se crea con el de la ceja, ¿lo veis? Y de ahí la completo con el ojo. Y aquí de momento no tengo información. Como no tengo información, no es necesario que la cuente. ¿Lo veis? Igual me pasa con esta parte de la nariz. Aún de momento la tengo en incógnita. Quizás en el detalle siguiente sí que la vea muchísimo, muchísimo mejor. Y es lo que digo, no tengáis miedo en corregir tantas cosas como sean necesarias. Yo, en principio, ahora, pues no estoy intentando borrar, estoy intentando simplemente ubicar las cosas en su sitio. Eh, Viendo lo mejor posible, y luego viendo, mira, fijaros, yo aquí ahora veo una distancia monumental aquí. Pues yo lo que hago es corregir, recorto un poquitín porque sé que esa distancia de ahí a ahí, y que aquí de la ceja me estoy pasando 7 pueblos, pues recorto sin ningún problema. De hecho, lo que digo, siempre es preferible poner la línea y luego ajustarla a no ponerla por miedo a que no esté en el sitio. Eso siempre es un error bastante común, el de no afrontar las cosas, y es absurdo. Al final lo que nos interesa es abordar el trabajo, y si pones algo, no es con el criterio de decir lo que he puesto está perfecto, sino lo que he puesto está sujeto a ser cuestionado. ¿Veis? Aquí tenemos la alineación de la barbilla con el punto de la comisura de los labios, que suele ser coincidir, aunque este punto es ligeramente un pelín más alto. ¿Lo veis cómo yo voy acotando la cara? Yo aquí, por ejemplo, esta estructura la había creado muy, muy, muy cuadrada, y es un poquito más estrecha. Fijaros, ahora entra aquí en la luz, aquí en la lucecilla, ¿lo veis? Y aquí
Ahora ya empiezo a entrar en detalles mucho más cortos. Si os fijáis, al principio he desglosado como la luz y la sombra mucho más a lo bestia, pero ahora ya empiezo a buscar más información. Estas líneas que estoy haciendo suelen ser, pues eso, los perímetros de luces y de sombra, y eso lo que hace es acotarnos las cosas. ¿Lo veis? Además, te das cuenta cuando dibujas la fidelidad que tenía Velázquez con la forma, sobre todo con la luz. Eso es algo muy propio del barroco, en el que se centraban muchísimo y trabajaban el detalle en la zona de luz, pero la sombra prácticamente la olvidaban. No es que la olvidaran, era un concepto importante en el dibujo. O sea, la luz es materia, la sombra no es materia, es la nada. Entonces, ahí donde más materia, donde más luz, donde más textura hay y donde más indefinición de dibujo y de todo es en la sombra. Por eso no es de extrañar que prácticamente no se perciban ojos o no se perciba el final de la boca en esta imagen. ¿Lo veis? Pero, por ejemplo, se ve súper bien cómo hace las divisiones, todas las divisiones de los músculos que hay internos. ¿Lo veis? Es importante dibujarlo. ¿Por qué? Porque me permite, luego me va a permitir hacer un rayado que me complete la luz, pero es que además me está ayudando a entender perfectamente la anatomía de la cara y a hacer que la cara sea verosímil. Porque una cara se construye por una estructura ósea y una estructura muscular que está encima del hueso. Esa es la que provoca los volúmenes de la cabeza. Entonces, si obviamos eso y solo vamos a dibujar ojos, narices y boca, nos va a quedar una cosa extrañísima que no tiene nada que ver con un rostro natural. Fijaros que he elegido también una imagen de Velázquez que tiene mucha realidad. O sea, podría haber elegido un dibujo de Picasso y quizás hubiera sido mucho más fácil para mí a la hora de dibujarlo, pero no se hubiera aportado muchísimo tampoco. Con eso no estoy criticando la obra del maestro Picasso, simplemente estoy cuestionando el hecho anatómico que también desarrolla Velázquez aquí. ¿Lo veis? Fijaros, yo veo que el pelo luego a partir de aquí inclina hacia ahí, pero es tan mínima la percepción de la línea, del corte, que es que lo que interesa es la fusión que tiene el pelo, que viene de aquí, baja y se inserta en la sombra. ¿Lo veis? ¿Veis? ¿Eso cómo sucede? Eso es lo que a mí me interesa. Luego, por ejemplo, ya podéis profundizar más en el nivel de detalle de la sombra. Yo me di cuenta, ahora me acabo de dar cuenta, fijaros que esto no lo había contado y es importantísimo. Digamos la estructura que hay, me estoy alejando demasiado, pero la ceja estaba mucho más adelantada y yo no lo estaba viendo. Todo esto lo estoy haciendo, ojo, como veis no estoy midiendo absolutamente nada, estoy tanteando un poco ahí. Fijaros que a mí esto lo que me interesa es, ¿lo veis? No me dibuja, me interesa tanto ver el ojo, sino poco. Y tampoco fijaros que podría recurrir ya inmediatamente a la imagen que sé que tengo con más calidad, pero es que de momento tampoco me interesa más calidad. ¿Por qué? Porque con lo que veo es suficiente. De momento, si veo más, voy a perderme en detalles nimios que van a alejarme de lo importante que son los conceptos globales de luces y de sombras. No está tan mal el que la imagen esté pixelada. Es verdad que luego si queremos entrar en el análisis de la luz y la sombra mucho más exhaustivo, pues sí que lo vamos a necesitar. ¿Lo veis? Yo ahora voy ajustando cosas, me había dado cuenta de que este punto se quedaba muy atrás y que no provocaba esa media sonrisa tan sutil y tan bella que tiene el personaje. ¿Lo veis? Fijaros, ahora esta zona, pues ahora que ya he profundizado en ello, veo que tiene una articulación mucho más sutil y se le crea como doble sombra. Aquí se ve un piquito pequeñín.
Pues esas cosas entro, pero entro una vez ya tengo planteado algunas cosas, ¿lo veis? Fijaros, ahora entro a modificar el agujerito de la nariz, ¿lo veis? Veo que la luz, fijaros, de la nariz, del tabique, le dibuja perfectamente los cartílagos, el hueso, el final del hueso de nasal. Y aquí, mira, aquí algo mal está pasando, porque si yo tengo este espacio aquí y planteaba esta luz aquí, aquí se quedaba muy poco espacio, y se queda muy poco espacio. Entonces algo tengo que hacer. Entonces voy a modificar un poquitín, voy a borrar y rectificar, ¿sabéis? Es de sabios. Modifica y fijaros, ahora todo encaja a la perfección. ¿Lo veis? Al modificar eso, tengo que modificar un poquitín el nacimiento de esa estructura de sombra. Si os fijáis además, como broma, cuando hablo a una cámara y estoy tranquilamente en mi habitación, en mi estudio trabajando, no grito, no elevo la voz, sí que no os hablo como mucho más útil y más relajante. Seguramente cuando volvamos a las clases querréis que esté este David más calmado y más apacible. Lo que pasa, pues eso. Y además dibujar con lápiz, así, tranquilamente, con la luz, en plan del flexo, todo muy romántico, en plan, no romántico de velitas, sino romántico del movimiento romántico, ¿no? De pintar casi como con una vela, ¿no? Pues invita a eso, al intimismo, al hablar bajito, al estar relajado, y ya si tuviera música, pues sería la leche. Pero claro, si no, me perturba y no puedo hablar. Fijaros, también me interesa, ahora volviendo un poco al tema, me interesa un poco ubicar las zonas del cuello, aunque él tiene poco cuello por la posición en la que está, pero me interesa ver más o menos dónde caen esas líneas del cuello y plantearlas también sobre la imagen. ¿Lo veis? Yo creo que aquí me estoy pasando despacio, pues corrijo. ¿Lo veis? Al final como voy corrigiendo. Ya os digo, también lo estoy haciendo muy tanteado por el hecho de la posición en la que estoy trabajando. Estoy alejado muy de él y está en un plano muy horizontal, por lo que yo lo veo en una perspectiva extraña y no me permite ser muy fiel a ello. Pero voy a levantarme un poquitín para poder compararlo mejor, alejarme, porque si estoy muy pegado encima no lo veo, pero yo aquí por ejemplo veo una distancia abismal. ¿Lo veis? Pues no tengo miedo en atajarla. Ese punto además coincide con el del labio, un poquito más ahí. Me estrechará más la cara ahí. ¿Lo veis? Esas cosas no las estaba viendo por el hecho de la perspectiva en la que estoy. No tengáis miedo en invertir el tiempo que sea necesario para dibujar. Yo ahora me he levantado, no podéis verme porque estoy detrás de la cámara y me estoy dando cuenta de eso. Estoy comprobando medidas, estoy comprobando visualmente cómo funcionan las luces y las sombras, porque no estaba teniendo perspectiva. Y eso es un gran fallo. Y siempre os lo insisto muchas veces, que os alejéis del modelo y del cuadro para que podáis ver mejor, muchísimo mejor, las cuestiones estas de parecido. Si os alejáis, podéis comparar las imágenes. Si estáis muy pegados, como estoy yo, a la imagen, al final o solo ves esto o solo ves esto. Si yo me alejo, veo esto y esto simultáneamente. Entonces puedo establecer conexiones y establecer parecidos y poder modificar así mejor. Por ejemplo, aquí estaba marcando muchísimo ese hueso. Voy a utilizar la otra imagen para terminar de entrar en detalles y ver exactamente el parecido. Y aunque ahora vosotros creáis que, bueno, pues me puede haber salido un poco más churro o menos churro,
pues seguramente luego cuando completemos la línea entendamos que o hemos acertado en muchas cosas o hemos fallado en muchas. Yo creo que en principio hemos acertado en muchas, pero qué gusto ver cosas que no ve. Pero fijaros, por ejemplo, sigo sin ver nada dentro del ojo y aquí prácticamente Velázquez no cuenta nada. Hay un pequeño intervalo de luz ahí, pero es que prácticamente no se percibe nada. Hay una aquí, un pequeño aquí, un poquito de brillo, pero es que es tan sutil, es tan imperceptible. El giro que hay del pelo ahí, es que prácticamente confunde la luz con el pelo, o sea, la sombra, perdón, con el pelo. De todas formas, a mí me gusta luego corregir muchas cosas con el rayado. Entonces, creo que tampoco voy a invertirle muchísimo más tiempo. ¿Lo veis? Fijaros aquí, perdón que interrumpa lo que os estaba contando, porque es que me acabo de dar cuenta de que la boca sigue sin tener eh, un cierre en la parte derecha de su boca. Entonces, no invirtamos el tiempo, no perdamos el tiempo en intentar descifrar eso. Podemos buscar un poco las lucecitas y todo, pero tampoco es necesario modificar un poquitín esa apertura. Pero en general creo que, fijaros, aquí debería entrarme la luz perfectamente, que lo cual quiere decir que esto empuja un poco más hacia allá. Creo que el dibujo no está nada desacertado. Por ejemplo, ahora me doy cuenta de que la ceja mueve más hacia ahí. Y eso me permite acercar aún un poco más esta zona. Pero bueno, de todas formas veréis que luego iremos modificando algunas cosas. No voy a entrar en más detalle aquí, no voy a investigar más porque seguramente incluso cuando utilice la línea lo perderé. Voy a completar, si queréis, un poco aprox, tampoco voy a centrarme muchísimo en ello, voy a centrarme un poquito en las cuestiones que hay aledañas al rostro, que es como, digamos, la hoja esta de parra que le sale de aquí. La pámpana, perdón, hoja de parra no. De hecho es que esta parte, por ejemplo, prácticamente ni se le entiende cómo es, porque lo indefine un poco, se saldría del plano, me da igual, porque es que es lo que hablábamos antes, si sacrifico el meter esa masa prácticamente gris en la imagen, pues me pierdo en tengo que hacer más pequeña la cara, hacer más pequeña la cara, pues al final en el vídeo vais a entender mucho peor, digamos, eso, el rayado y todas estas cuestiones. Bueno, de momento esto no me interesa muchísimo más porque es que lo voy a dejar prácticamente, os lo cuento ya, lo voy a dejar prácticamente indefinido al tratar el dibujo. Lo voy a dejar solo, voy a centrarme en estas cuestiones de ahí y veréis que además mola mogollón el poder dejar algo prácticamente sin contar. ¿Lo veis? Voy a entrar un poco en la anatomía del cuello porque es interesante el tener una base, por lo menos, aunque claro, la posición en la que está, pues prácticamente como os hablaba antes, no tiene cuello. Y bueno, básicamente es esto. Ahora lo que voy a hacer es, al cortar el vídeo, una pequeña limpieza de línea, tampoco mucha, pero para ir dibujando, porque veréis que incluso cuando vaya dibujando voy a ir borrando y voy quitando líneas según me plazca, pero sí que es verdad que hay algunas líneas que he insistido mucho para ir buscando eso y se me han creado como varias. Entonces quiero quedarme con la que realmente está en la posición perfecta. En cuanto lo tenga, vuelvo y seguimos trabajando.